Departamento de Matemáticas de la Universidad del País Vasco, al que pertenece Raúl Ibáñez, ha iniciado una colaboración con el Instituto de Tecnología DigiPen, que tiene en Ciervena su primer centro de estudios europeo. Uno de los cofundadores de Nintendo, Claude Comer, fundó DigiPen en 1989 en Estados Unidos y desde entonces se han dedicado a formar a los futuros diseñadores de videojuegos y creadores digitales. Un buen conocimiento de las matemáticas es imprescindible para poder formarse en estos ámbitos, de ahí el interés de esta colaboración. Raúl Ibáñez, Arratsaldeón. Arrastión. Un interés mutuo porque a ellos les interesan mucho las matemáticas y a vosotros os interesa mucho esta rama, por así decirlo, de la matemática aplicada. Sí, la interacción de las matemáticas como aplicación, pero también la interacción con el arte y con el juego, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que se hace aquí, ¿no? Bueno, pues ¿nos presentas a tu invitada? Sí, es Nayara Espejo, es profesora de Física y Matemáticas en el Instituto de Tecnología DigiPen, Europa Bilbao. Podemos decir que es graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UPV-HU, lo cual farda mucho, y ha trabajado en varias empresas tecnológicas y ha hecho proyectos también, por ejemplo, un sistema de detección de tormentas para Iberdrola o cosas por el estilo, y que, quiere decir que tiene una cierta trayectoria, ¿no? Antes de llegar a DigiPen. Hola, Nayara. Hola, Arratsaldeón. Bueno, vamos antes de seguir con esta charla, antes de comenzarla, de hecho, a dar el número de WhatsApp, mejor dicho, por el que nuestros oyentes pueden hacer preguntas. Que alguien tiene en casa un niño atado permanentemente a un videojuego, que quiere saber cómo funciona todo esto de ser en el futuro diseñador de videojuegos, que nos escriba y buscaremos la respuesta. Y la primera pregunta es evidente, ya he apuntado alguna cosita, ¿verdad?, en la presentación. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Está bien que se os llame Universidad del Videojuego o algo así? Bueno, sí se podría decir así. Técnicamente sería un instituto de tecnología de contenidos digitales, pero bueno, en contenidos digitales se entiende programación, se entiende simulación, se entiende artes. Entonces sí, al final los videojuegos es una de las mayores salidas, pero bueno, prácticamente cualquier tipo de simulación, ya sea aeronáutica o medicina, etcétera, todo serían también salidas profesionales. Pero bueno, dado también el atractivo de los videojuegos y que los videojuegos siempre utilizan tecnologías punteras, porque tienen que responder a tiempo real todo lo que es la aplicación tiene que responder en tiempo real, pues bueno, sí que sería acertado decir que es la Universidad de Videojuegos. Sí. Y surge en Estados Unidos y llega aquí en 2011, creo. Sí, en 2011 arrancamos aquí en lo que es en el campus. Básicamente surgió como una iniciativa de la Cámara de Comercio. En el momento justo en el 2009-2010, en plena crisis, estaban buscando nuevos sectores, ¿no?, pues para atraer riqueza, sobre todo al territorio. Y bueno, se dieron cuenta que todo lo que era el sector de contenidos digitales pues era un sector pues que sí que podía aportar, ¿no?, mucho aquí. Entonces, lo que hicieron fue primero hacer un estudio, buscar algún referente académico, porque se dieron cuenta también que se requerían profesionales altamente cualificados y bueno, lo que buscaron fue traer la formación aquí para que también a su vez, pues eso, atrajera al sector, industria, etcétera, del contenido digital. Claro, porque para atraer a empresas tienes que tener primero gente formada. Exactamente. Entonces, primero la idea, además así ha ocurrido en otros campus, ¿no? Está la sede principal en Redmond, pero bueno, hay una sede en Asia, en Singapur, y la sede europea pues aquí en Ciervena, ¿no? Entonces en Singapur precisamente ocurrió así, crearon primero la universidad y luego alrededor de la universidad pues fueron acercándose Ubisoft, diferentes empresas tecnológicas y bueno, y aquello ya es un centro tecnológico. Se espera, la idea es un poco revertir, ¿no? Claro. ¿Qué estudios se realizan en DigiPen? Pues aquí en Bilbao tenemos dos ramas, como se dice ahora, los grados universitarios. Sí. Damos ingeniería. La ingeniería que está especializada en lo que es la programación en tiempo real y luego sería la otra de Bellas Artes. Ambas enfocadas, la Bellas Artes respecto al contenido digital, o sea, animación, cine y tal, y la ingeniería a la programación, pues sí, de videojuegos. Pero cuando hablábamos de simulaciones, mencionabas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aeronáutica, con medicina. En realidad, es que Raúl nos habla a menudo de modelos matemáticos con los que se organizan y se generan datos para modelizar cualquier cosa. Pero cuando eso se quiere visualizar es cuando entra en juego la animación digital. Sí, no solo visualizar, sino la recogida de datos, por ejemplo, para lo que es el diagnóstico o tratamientos, lo sé porque algunos estudios
estudiantes están trabajando en empresas de medicina, tanto para lo que es el diagnóstico y para luego el propio tratamiento, pues muchas veces se utilizan programas que parecen un videojuego serio, digamos, ¿no? Ya. O sea, entonces, lo que requieren esos programas es una computación en tiempo real, puesto que el usuario está interactuando a tiempo real, no son programas de gestión que tengan que hacer a bases de datos y cosas así. Entonces, teniendo en cuenta que toda la tecnología que se utiliza en los videojuegos siempre es la más puntera, porque, bueno, todo el mundo sabe cuando porque mueve mucho dinero. Mueve mucho dinero, y cuando uno se compra una nueva tarjeta gráfica para su PC, cuando quiere jugar al último juego. O sea, en el fondo siempre es una tecnología que está utilizando las últimas tecnologías, ¿no? Que ocurren siempre. Entonces, si eres capaz realmente de hacer un videojuego, puedes hacer cualquier tipo de simulación, bien de automovilístico, bien de medicina, bien de lo que sea. Ajá. Y aquí, claro, matemáticas a punta y pala, Raúl. Claro. Sí, es que yo soy profesora de matemáticas, de lo que más te puedo hablar. Claro. Bueno, en este caso, los requisitos para empezar una formación de este tipo es inglés, por lo visto, ¿no? Sí, a ver, una particularidad la nuestra es que, teniendo en cuenta que compartimos el mismo currículum, la enseñanza es enteramente en inglés. Entonces sí que les pedimos un nivel de advance, que si no tienen el certificado les hacemos una prueba de nivel, pero sí. Es necesario una comprensión importante. En el plano artístico pues hay que tener una cierta destreza o un cierto... Ahí está, como tenemos 2 carreras, para los alumnos que quisieran acceder a la carrera de Bellas Artes se les pide un portfolio, portfolio de dibujos. ¿Y matemáticas en ambos casos también? Sobre todo en la ingeniería. Claro. Se agradece, se agradece a los alumnos de Bellas Artes, seguramente se agradece, pero sí, sobre todo en ingeniería pedimos una media de 7, pedimos una media elevada. Digamos que puede sorprender a la gente, ¿no? Cuando voy a hacer una carrera, ya sea la ingeniería informática de simulación o el grado en Bellas Artes, que se les pida un nivel, digamos, tan alto de matemáticas. A la gente igual le puede sorprender. Sí, le sorprende porque muchas veces uno está tan habituado a interactuar con la interfaz que no se da cuenta que todo, absolutamente todo lo que hay detrás es matemática. Sí. Entonces, se requiere una formación, sí, se agradece desde luego una vocación hasta cierto punto, y sí, un conocimiento de... Cuando llegan los alumnos por primera vez allí y les habláis de matemáticas en los videojuegos, tal... Hombre, yo creo que rápidamente se dan cuenta de la aplicación, porque incluso las primeras aplicaciones que se pueden hacer, por ejemplo, cuando uno piensa en un videojuego enseguida está pensando en buenos y malos, en un enemigo que hay que matar o algo así. Hay muchos, pero bueno, en ese campo, por ejemplo, una aplicación que cualquier estudiante de bachillerato tecnológico yo creo que la puede visualizar rápidamente. El enemigo, por ejemplo, su campo de visión, al final, que es un cono, va a estar limitado por la distancia del agente al enemigo, y luego va a estar limitado por el ángulo de visión, y el ángulo de visión es un producto escalar. Se obtiene a través de un producto escalar. Luego, haciendo un producto escalar entre un vector y otro vector, ya obtienes directamente si el enemigo es capaz de verte o no, luego dispararte o no. Sí. Así que quiero decir, las primeras mecánicas se ve la matemática rápidamente. Vamos a repasar, Raúl, cuánta matemática y diferente hay detrás de los videojuegos. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de cosas soléis utilizar para, ya sea arte o videojuegos? A ver, lo primero, yo creo que lo que es más visual sería toda la parte gráfica. Al final, pues bueno, como bien decía, la mayor parte de los videojuegos hoy en día son en 3 dimensiones, ¿no? Un punto en 3 dimensiones tiene 3 coordenadas, se representa con un vector y claro... La geometría. Geometría. Ahí entra toda la parte de la geometría y del álgebra. Pues si uno quiere hacer que un objeto rote, lo multiplicas por una matriz, ¿no? No deja de ser un producto también con una matriz. O lo quieres desplazar, lo quieres proyectar, porque al final tienes un objeto en 3 dimensiones que estará interactuando con otros objetos, pero tú lo ves en una pantalla. Tú ves en una pantalla porque estás proyectando absolutamente toda esa vista en la pantalla. Luego estás constantemente proyectando, que viene a ser pues más geometría, más álgebra. Sí. O iluminación, por ejemplo. Si quieres iluminar una escena, en algún punto tendrás el foco de luz.
tendrás que estudiar la trayectoria de los rayos, ver las interacciones con las superficies. Y bueno, pues eso que en bachillerato tecnológico están viendo muchos de los chavales, pues intersección línea-plano, que dicen, ¿y esto para qué me vale? Pues mira, esto me vale para saber, por ejemplo, cómo actúa la luz cuando incide en una mesa, en una superficie plana. Y bueno, pues todo lo que sería la parte gráfica, yo creo que la geometría y todo lo que es la parte gráfica es evidente. ¿Temas de geometría de superficies soléis hacer o también? Sí, claro, no podemos limitar a un plano. Entonces, sí, curvas, superficies, que al final es un campo muy extenso. De hecho, tenemos una asignatura exclusiva para parametrizar, modelizar curvas y superficies. Sí, perfecto. Claro. Perfecto. O sea, que tenemos la presentación, el escenario, el movimiento, la iluminación de los personajes. Claro, eso es una faceta. Eso es una faceta. Y cuando interactúan, porque los personajes hablan y se cuentan cosas y se matan entre sí y todas estas cosas. Bueno, y muchas más cosas a tener en cuenta, porque claro, luego está la IA, la inteligencia artificial que está detrás, que no solo se trata de qué decisiones toman los malos, sino que también, pues dependiendo del programa, puede ser cómo se desarrolla una ciudad. Al final lo que ocurre es que hay un agente controlado por el ordenador, ya puede ser una ciudad o ya puede ser un malo, ¿vale? Por decirlo así, que tiene que evaluar un montón, por ejemplo, de variables. Pues tiene que evaluar desde el punto de vista del malo la cantidad de munición, el número de compañeros que tiene, la distribución de los compañeros, y en base a tantas variables tiene que tomar una decisión. ¿Cómo toma una decisión? Bueno, pues obviamente aquí entra la probabilidad, pero entran más factores, porque tendrás que decidir en cada caso escenarios diferentes, que tampoco, en principio, son muy amplios. Tendrás que decir, por ejemplo, qué variables son las que más cantidad de información te aportan. Y entra la entropía. Así que al final tienes que darles una formación importante para que luego puedan hacer una inteligencia artificial realista, variable, divertida, que no siempre gane el juego, ni siempre gane el jugador. Ya, claro. Todas esas cosas, pues bueno... Luego hay que tener un sentido de la narrativa, ¿no? También en este tipo de juegos. Sí, a ver, lo bonito, una de las cosas más bonitas precisamente de la carrera, yo creo que es muy multidisciplinar, porque al final se están conjugando la creatividad, lo que es esas facetas artísticas ya de dibujo, pero también está pues lo que es la narrativa, el guión, como decías, muchos aspectos que están más relacionados con el cine. Muchas veces los videojuegos tienen mucha cinemática. Entonces, al final son muchísimas áreas que... Te va a preguntar Raúl por el arte. Es que una de las cosas que sorprende cuando llegas a DigiPen es ver las antiguas mesas de dibujo a lápiz, que seguís teniéndolas, y es una parte fundamental de la formación, ¿no? Sí, lo que es en la carrera de Bellas Artes, lo que son ya animaciones en 3 dimensiones empiezan en tercero. Primero y segundo, básicamente, consiste en dibujar animación tradicional en 2 dimensiones, etcétera, que utilizan, porque nosotros hacemos todos los años 2 proyectos. Todos los años los estudiantes hacen a niveles ya a partir de segundo un proyecto de 2 semestres en el que tenemos un grupo de programadores coordinados y trabajando conjuntamente con un grupo de artistas. Los artistas están haciendo toda esta animación y al mismo tiempo los programadores están haciendo el motor que permite a los artistas tomar todo su arte, ¿no? Y meterlo en el videojuego. Entonces están colaborando conjuntamente y por eso has visto. Además claro. que me encanta, ¿no? Esa formación un poco múltiple, ¿no? Que no tiene por qué ser... Cuando uno piensa en algo digital, no es solo el ordenador, es todo lo que está por detrás, ¿no? Claro, hay mucho... igual que hay mucha matemática, hay mucho arte, mucha creatividad, hay muchas cosas. Aparte de álgebra, geometría, inteligencia artificial... Bueno, más cosas que te puedo... Pues, por ejemplo, otra de las bases podría ser el motor físico que hay detrás. Porque, obviamente, muchos de los juegos pues están ambientados en un escenario real o realista. Si quieres hacer algo sumamente realista, pues tienes que estar modelizando todas estas ecuaciones diferenciales físicas en tu videojuego, que requieren bastantes iteraciones. Entonces, al final, por ejemplo, pues otra de las grandes áreas, la aproximación numérica. Porque, obviamente, se trata de intentar hacer que el programa sea lo más fluido posible, intentar exprimir al máximo los recursos del sistema, y bueno, pues para todo eso pues tienes que aproximar funciones para que los resultados se hagan en el mínimo número de iteraciones. Cuando se hace
Esa es una pregunta que me venía ahora. Cuando Sí. haces, por ejemplo, simulaciones de dinámica de fluidos, Claro. ¿esos son métodos numéricos o cómo? Sí, se combinan métodos numéricos, obviamente. Sí. Sí. Si no, sería imposible. Sí, bueno, más ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, o sea que vemos que hay muchas matemáticas. Muchas. Se interpolan muchas. Se intentan modelizar muchos comportamientos igualmente, Sí, porque pues y como también lo que te comentaba antes, si lo que no puedes hacer es intentar hacer que los antagonistas o actúen siempre de la misma manera, sería aburrido. Entonces, pues tienes que combinar desde distribuciones estadísticas a realizar ciertos comportamientos, pues por ejemplo, en los Sims, el hecho de que alguien tenga hambre, pues obviamente tiene que seguir un comportamiento de forma que cuanto más hambre tenga, más acuciante sea la necesidad de ir al frigorífico a coger la comida. Entonces, modelizas absolutamente todo. Sí. Y eso es matemática. Qué cosas. Bueno, me llama la atención el hecho de que en algunas familias el pensar en videojuegos es automáticamente pensar en un dolor de cabeza. ¿Qué hago con este niño para arrancarle del videojuego, por favor? Y quizás hay que cambiar un poco el chip y pensar también que es una oportunidad de aprender y una oportunidad también como salida profesional en el futuro. Desde luego yo así lo creo, porque teniendo en cuenta además que el dinero que mueve la industria y toda la cantidad de salidas profesionales relativas al videojuego, que son muchas y que engloban muchas disciplinas, ya estábamos comentando aquí, pues matemáticas, programación, arte, etcétera, es que además es también una lanzadera y una plataforma para entrar en un mundo de simulación que no esté directamente relacionada con el ocio. Entonces, claro. Yo creo que fomentar el interés de los chavales abriendo un poco su campo de miras, para que se den cuenta también y sean conscientes de todo el trabajo que requiere ese producto que están utilizando, que no es algo casual ni algo, hay mucho trabajo detrás. Y por cierto, yo que he visto varios de los productos que han hecho vuestros estudiantes, lo que recomiendo a la gente es que se metan en la página web y vean, porque no es algo, una pequeña peliculita de un estudiante, no, son verdaderos trabajos, las animaciones son increíbles. Sí, ahora tienen el Fan and Sirius, en el que si quieren acercarse, quiere decir justo ahora que comienza el Fan and Sirius en Bilbao, si quieren acercarse tenemos un stand en el Palacio Euskalduna, se van a proyectar las animaciones de nuestros estudiantes de arte, se van a ponerse en el fan zone, se van a poner los juegos realizados por nuestros estudiantes para que los puedan jugar, probar, disfrutar. Y la verdad es que son apasionantes. Yo cuando lo vi dije, bueno, esto es increíble.